Bienvenidos. A esta hora llega La Doctora Recomienda. Tocaremos temas de salud, belleza y bienestar. La Doctora Recomienda. Toma asiento y escucha las mejores recomendaciones para mejorar tu calidad de vida. Hola a todos, muy buenos días. Soy la doctora Carolina Mora y les doy una muy cordial y alegre bienvenida a su nuevo programa favorito, La Doctora Recomienda. Recuerden que aquí vamos a hablar de muchos temas de actualidad en salud, en belleza y por supuesto en bienestar. La idea con este programa es que mejoremos la calidad de vida de todos nuestros oyentes y por supuesto de sus familias. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que casi no lo escuchamos, que de pronto del cual casi no conocemos o casi no hablamos. Se trata de la acidificación del cuerpo. ¿Qué es eso? Es decir, que el cuerpo se pone ácido, es decir, que tiene diferentes reacciones químicas y físicas y nos causan muchísimas alteraciones, muchísimas enfermedades y por supuesto síntomas muy variados de los cuales vamos a hablar hoy y vamos también a hablar por supuesto de qué podemos hacer para prevenir, para evitar y qué podemos hacer para tratar toda esta situación. La idea que siempre hemos tenido es buscar la salud, ¿cierto? Buscar tener un cuerpo sano, por supuesto una mente sana y eso lo podemos lograr mirando si tenemos nuestro cuerpo ácido. ¿Qué significa tener nuestro cuerpo ácido? El ácido de nuestro cuerpo y en general de las sustancias se mide con algo que se llama el pH. Eso lo tenemos en nuestros fluidos, en la sangre, por ejemplo, en la orina, en la saliva. Generalmente lo encontramos y lo podemos medir fácil en un examen de sangre o de orina. Y la idea es que siempre nuestro pH esté más bien hacia la alcalinidad, ¿sí? Que esté más o menos en un 7, 7.5 en una escala del 0 al 14, ¿cierto? Entonces que esté como en la mitad sería más o menos lo ideal. No siempre sucede, muchas veces por diferentes situaciones pues vamos a irnos más arribita o más hacia abajo. ¿Qué es más fácil en nuestro cuerpo? Irnos un poquito más hacia abajo, es decir, tenerlo un poco ácido, hacia la parte de acidificación del cuerpo, alterando pues hacia ese pH. Cuando esto sucede pues en todo nuestro cuerpo porque está en nuestra sangre, ¿qué pasa? Que la sangre tiene que reaccionar y ¿cómo reacciona? Va a robar o a sacar los nutrientes que necesita para estar mejor, para estar más alcalina del resto de nuestros órganos, sobre todo de nuestros órganos principales, buscando que descompensar como ese desequilibrio que se forma cuando estamos siendo un poquito ácidos en nuestro cuerpo. ¿Qué realmente pasa con esto? Que empezamos a tener diferentes síntomas, diferentes problemas de salud, entre ellos algo que se presenta mucho en nosotros, como por ejemplo dolores de cabeza frecuentes. A todo el mundo, en algún momento, quizás en mayor o menor medida, en mayor o menor intensidad, nos ha dado dolores de cabeza, pero cuando nuestro cuerpo se vuelve ácido, empezamos a tenerlos más fuertes, más frecuentes. ¿Qué otra cosa sucede? Problemas digestivos que también son muy comunes, sobre todo en este tiempo de tantas dificultades para tener una buena alimentación, una sana alimentación, una alimentación con un buen horario. Entonces todo esto hace que nuestro cuerpo se vuelva ácido y que empecemos a tener diferentes problemas digestivos. ¿Qué más pasa? Que se empiezan a perder los minerales en general de nuestro cuerpo, entonces se vuelven el cabello frágil, se empieza a caer, se empieza a resecar mucho la piel, empiezan a presentarse, por ejemplo, uñas partidas y así hay muchos síntomas que empezamos a notar y que a veces no consultamos o muy pocas veces consultamos, tendiendo como a normalizar, tendiendo siempre como a pensar que bueno, esto debe ser pasajero, debe ser momentáneo o no es tan grave ni tan importante y resulta que con el tiempo sí puede ser el tema de una enfermedad, digamos, más compleja y de más difícil tratamiento. Consejos de la doctora. Bueno, aquí en nuestros consejos de hoy, precisamente hablando sobre nuestro tema de la situación ácida de nuestro cuerpo, de nuestro pH ácido que causa tantos inconvenientes, tenemos un consejo muy importante y es recordarles que el tema nutricional, el tema de la alimentación es básico para que podamos mejorar siempre con el tema del pH de nuestro cuerpo. En general es un tema que se utiliza para mejorar, digamos que todas nuestras enfermedades, ¿sí? El hacer una dieta adecuada, el hacer una dieta que nos ayude con buenos nutrientes, pues por supuesto nos va a ayudar a prevenir e inclusive a tratar diversas enfermedades. Con el tema de la acidificación del cuerpo, del pH ácido, entonces debemos tener en cuenta que
de pronto alimentos que estamos consumiendo nos ayudan a que el cuerpo esté más ácido y qué alimentos podemos consumir para que nuestro cuerpo pueda recuperar un poco esa parte alcalina que tanto necesita. Por ejemplo, ¿qué? El tema de la acidez, hay diversos alimentos que ayudan a que nuestro cuerpo esté más ácido, como por ejemplo los alimentos que contienen hierro en general y los alimentos que contienen fósforo, como por ejemplo las carnes, especialmente las carnes rojas, el huevo, los lácteos nos acidifican muchísimo el cuerpo, y los frutos secos, es decir, como maní, ese tipo de situaciones. No es que no podamos consumirlos, lo que pasa es que a veces los consumimos en exceso. Por ejemplo, tomamos leche a diario 4 o 5 veces al día, hay personas que lo hacen, pero al menos con consumirla una vez al día, digamos al desayuno, ahí ya estamos haciendo un poco de acidificación de nuestro cuerpo. ¿Qué sucede con la leche? Muchos médicos, muchos colegas nos van a indicar, y apoyamos esto, en que el tema del lácteo hay que saberlo tomar, hay que saberlo buscar, porque ya no nos va a ayudar mucho como con el tema de nutrición como tal, o con el tema de ayudar como con el fortalecimiento de los huesos, por ejemplo. Recordemos que después de los 25 o 30 años el tema de la absorción de hierro y de todos estos nutrientes, inclusive con el tema de la leche no es igual, ya disminuye mucho, entonces ya lo que buscamos es como otro tipo digamos como de sustancias que nos ayuden a que se pegue más a los huesitos, pero ya al consumir los lácteos no nos está ayudando pues mucho, al contrario nos va a ayudar a que nuestro colon se inflame y lo que estamos diciendo, a que se acidifique mucho nuestro pH. Entonces, les repito, el tema de las carnes rojas, el huevo, los lácteos y algunos frutos secos, debemos siempre buscar una dieta personalizada, ¿cierto? No es que vayamos a suspender todo de una, a no volver a comer nada de esto que estamos diciendo, esa no es la intención de nuestra recomendación, pero sí que busquemos una asesoría para ver qué podemos hacer o qué estamos haciendo mal y qué podemos mejorar en el tema de nuestra nutrición y nuestra alimentación para que evitemos estos alimentos y mirar con qué podemos reemplazarlos para no desequilibrar nuestro organismo. La doctora recomienda. Bueno, continuando con nuestro tema del día de hoy, el pH ácido o nuestro cuerpo ácido, vamos a hablar específicamente qué es lo que causa o qué síntomas, qué reacciones en nuestro cuerpo causa que estemos ácidos, que tengamos este pH ácido. Es decir, cuáles son las consecuencias para nuestro cuerpo de tener un pH ácido. Tenemos, por ejemplo, la disminución de la actividad del sistema inmune. ¿Qué significa esto? Que nuestro sistema inmunológico, nuestras defensas se van a ver afectadas, se van a ver disminuidas por el efecto de la inflamación del cuerpo y de la acidificación del cuerpo. Y esto es algo a lo que a veces no tenemos en cuenta. A veces hay pacientes que nos consultan porque, bueno, tienen mucha gripa, por ejemplo, algo muy común, mucha gripa, cada mes una gripa los ataca, a veces más suave, a veces más leve, o virus en general, cada semana, cada día están con algo, y resulta que ellos comen muy bien, se cuidan mucho, pero a veces se están acidificando por otras situaciones, el estrés, ¿cierto? Es otra de las causas del pH ácido, que nos acidifiquemos. El tema nutricional, como ya les dije, algunos medicamentos. Y algo que no tenemos muy en cuenta es que nosotros salimos de nuestras casas y estamos expuestos, como siempre, a la polución, a la contaminación, al ambiente, que desafortunadamente en general en las ciudades es un ambiente muy contaminado. Y ya con el hecho de salir, inclusive a veces inclusive dentro de la casa, con el hecho de respirar prácticamente, pero sobre todo si salimos por supuesto de nuestra casa, vamos a estar expuestos a muchísima contaminación, a que todo nuestro sistema respiratorio inhale fácilmente todas estas toxinas, y tantas toxinas van a hacer que también nuestro cuerpo se acidifique. Es decir, que el tema del ambiente es muy importante y casi nunca lo tenemos en cuenta. A veces pensamos que simplemente hay que comer bien, hay que hacer ejercicio, hay que ir al médico a que nos revise, pero no tenemos en cuenta que con el simple hecho de estar en nuestro ambiente contaminado con polución, ya ahí estamos ayudando a generar algunas enfermedades. Entonces, que tengamos muy en cuenta esto, porque esto hace, como les digo, que nuestro sistema inmunológico esté muy disminuido. ¿Qué otra consecuencia podemos notar en nuestro pH ácido? Hay algo que no lo notamos a primera vista,
pero que con el tiempo se va notando, y es la calcificación de los vasos sanguíneos. ¿Qué es esto? Que se va endureciendo la pared de nuestras arterias, y eso nos causa muchísimos problemas con el tiempo. Con el tiempo no significa cuando tengamos 80, 90, 100 años, sino que hay personas que a los 35, 40 años, por ejemplo, ya han tenido infartos o ya son hipertensos de tiempo atrás, y cuando les hacen exámenes resulta que las paredes de las arterias están endurecidas, están calcificadas, y además muchos de nosotros también podemos tener, aparte de endurecidas las arterias, las podemos tener con mucha grasa. Entonces este es un tema que también tiene que ver mucho con el pH ácido de nuestro cuerpo, que al tenerlo así va a favorecer, va a ayudar a que esas paredes de las arterias se endurezcan mucho más fácilmente. ¿Qué otra cosa nos puede causar el pH ácido? Que perdamos mucha masa ósea, es decir, la masa, el huesito como tal, el material óseo, y masa muscular, que vayamos perdiendo músculo con los años. Es normal que esto sea pues por el simple paso del tiempo, ¿cierto? Que desde cierta edad se empiezan a perder los minerales de los huesos, que hasta desde cierta edad también se empieza a perder la masa ósea, la masa muscular, perdón. Pero ¿qué sucede? Cuando estamos muy ácidos, esto empieza a perderse mucho antes, con edades mucho menores y a una velocidad mucho mayor. Es decir, que podemos llegar inclusive, por ejemplo, a los 40, 45 años con problemas en los huesos, con problemas no solamente de dolores en los huesos, sino también de pérdidas, es decir, de desgastes grandes. Y por supuesto, cuando ya tendremos mucha más edad, pues lo que normalmente se debió haber perdido va a ser 3, 4 veces más, y los síntomas de dolor, de desgaste van a ser muchísimo peor. Otra cosa que vemos mucho en los pacientes que son muy ácidos o que están muy ácidos es el tema de lo que conocemos como fatiga crónica, del cansancio. ¿Qué pasa con esto? Que en general siempre o casi siempre lo normalizamos, decimos sí, es que yo madrugo mucho, o no estoy durmiendo bien, o no puedo comer a las horas que es, el trabajo está muy pesado y eso me cansa mucho. Todo eso es verdad, pero ¿qué pasa? El cuerpo debe tener como el metabolismo adecuado para que el tiempo del sueño que tengamos sea un sueño reparador, podamos descansar bien y levantarnos nuevamente con energía. Cuando esto no sucede, cuando no podemos descansar bien, por supuesto vamos a tener todo un día súper fatigados, súper cansados, que inclusive el cansancio también no solamente va a ser físico, sino también va a ser mental. Es decir, vamos a tener pequeñas pérdidas de memoria reciente, vamos a tener problemas de concentración, por ejemplo. Y lo que les digo es muy importante porque esto lo estamos viendo mucho desde personas muy jóvenes, pero lo estamos normalizando. ¿Sí? Vivo cansado todo el día, llevo así 5 años, ya es así hasta donde el cuerpo me dé, llego a la casa y ni puedo descansar bien del cansancio tan terrible que tengo, del dolor que tengo en el cuerpo. Y uno dice, bueno, son personas de, no sé, 80, 90 años, no, son personas de 30, de 35 años que sí trabajan a veces muy pesado, pero que no deberían estar con esta fatiga, con este cansancio tan crónico y tan severo. ¿Qué otra cosa que ya hemos mencionado con nuestros ejemplos que hemos dado? El dolor y los espasmos musculares. Estos son muy frecuentes en personas con el pH muy ácido, es decir, dolor y calambres también. ¿Sí? Que se asocia mucho con una mala circulación, pero que asimismo están asociados al tema de que el cuerpo y la sangre esté con un pH muy ácido. Recuerden que esta acidificación del cuerpo hace que las mucosas se inflamen, que los órganos en general se inflamen, y por eso también nos puede dar este dolor y estos espasmos o calambres musculares. Lo que ya les había mencionado también, el cambio en el cabello, en las uñas, en la piel, la pérdida severa de cabello, el cambio en la resequedad o en la humectación de la piel y un deterioro muy grande en las uñas. Muchas veces pensamos, en las uñas, vemos que como hay manchas, que de pronto hay como esas rayitas blancas, no sabemos qué es, y tampoco les prestamos atención ni consultamos, o empiezan a partirse muy fácil y simplemente tratamos como de comprar una crema, un esmalte, algo que ayude a fortalecer las uñas, en lugar de tratar de averiguar por qué está así, qué es lo que está pasando, porque por supuesto no es normal. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, que detalles muy pequeños, como se me adelgazó mucho el cabello, se me está cayendo mucho, la piel está tan reseca,
estoy viendo borroso a veces, las uñas le aparecen unas como rayitas blancas y se me están partiendo. Son detallitos que llamamos a veces pequeños, que no les prestamos como la atención suficiente, pero que ellos mismos nos pueden ayudar a realizar un diagnóstico de pronto de alguna otra enfermedad que estemos produciendo, que estemos sufriendo por causa del cuerpo que está tan ácido, del pH que está tan ácido en nuestra sangre. Recuerden que nos pueden contactar al WhatsApp 316-435-1177 y en redes nos pueden buscar en YouTube, en Instagram como @la doctora recomienda. Les voy a repetir nuevamente el teléfono para que lo puedan escribir por ahí, para que lo puedan grabar en su teléfono y se comuniquen con nosotros y hagan sus preguntas sin ningún inconveniente o nos pidan la consulta si la requieren. Les repito, el WhatsApp 316-435-1177. 316-435-1177. Y en redes, en Instagram y en YouTube. En Instagram nos pueden encontrar como @la doctora recomienda y en YouTube también está el canal que se llama igual, La Doctora Recomienda. En ese canal pueden ver diferentes videos sobre varios temas, seguramente alguno va a ser de su interés y también nos pueden hacer preguntas o consultas por las redes, por medio de Instagram o por medio de YouTube. La doctora recomienda. Algo muy importante que no hemos mencionado es el tema del peso o del sobrepeso, que casi que nunca asociamos con esto que estamos hablando hoy, con el tema del cuerpo demasiado ácido. ¿Qué pasa con el sobrepeso? Es que es uno de los problemas que se presenta muchísimo en nuestra sociedad, en el mundo, en la actualidad. Casi que es una pandemia el sobrepeso y la obesidad, inclusive desde edades muy pequeñas, casi que desde bebés. Hay muchas consultas de niños de 10, 12 años con obesidad, ya ni siquiera sobrepeso, sino un poco más allá con obesidad, por muchas situaciones. Obviamente hay que tener en cuenta que hay enfermedades hormonales, metabólicas que la pueden causar, pero desafortunadamente en la mayoría de nuestros pacientes, niños y jóvenes con sobrepeso, se presenta casi siempre por la parte nutricional, ¿sí? Por el tema de una mala nutrición, de una mala alimentación, de comer a deshoras, como decimos, o, por ejemplo, de comer no solamente lo que llamamos comida chatarra, sino que a veces ni siquiera es por eso. A veces la hamburguesa no es que sea en sí la mala, el hecho de comer la hamburguesa, sino el hecho de, por ejemplo, tantas salsas que les agregamos y así con varios alimentos. Digamos que estamos dañando los alimentos que preparamos al aplicarles tantas salsas, tanto ají, tantas cosas con conservantes. Y esto lo están comiendo nuestros niños. Esto están acostumbrados ellos desde pequeñitos a consumirlos, entonces empiezan con este problema. ¿Qué pasa con un niño o un adolescente, un joven con sobrepeso, con obesidad? Que muy fácilmente puede empezar a sufrir en su adultez joven, es decir, a los 25 o 30 años, de presión alta, ¿sí? Que necesite, por ejemplo, medicamento, de problemas cardíacos, como por ejemplo infartos, dolores en el pecho sin otra explicación que sea pues como tal un problema cardíaco. Empiezan a sufrir del tema del azúcar en la sangre, lo que conocemos como la diabetes, que también se está volviendo una epidemia pues en nuestra sociedad, la diabetes, el azúcar alto, y generalmente es causada por nosotros mismos, por nuestra mala alimentación. ¿Qué pasa con las personas de sobrepeso que no consiguen bajar de peso fácilmente? Los hay muchísimos, digamos que en su gran mayoría, cuando a veces quieren bajar y empiezan a cuidarse en la alimentación, ¿sí? Llevan ya un tiempo con un sobrepeso severo, pero ya deciden, bueno, me voy a cuidar, voy a empezar a quererme un poco más, a cuidarme, a hacerlo por mi salud. Hacen exámenes, de pronto hay un tema hormonal, un tema metabólico y aparte hay que apoyar con la nutrición, hay que siempre evaluar, ¿sí? Es muy importante que tengamos en cuenta eso, siempre evaluar por un médico. Pero ¿qué pasa con las personas que no consiguen bajar? Que generalmente el cuerpo, el organismo está demasiado ácido. Al estar tan ácido, el cuerpo va a producir más insulina y por lo tanto, si no manejamos esta alta producción de insulina, se va a generar, a producir también más grasa. Los tejidos grasos son ácidos, es decir, que haríamos como un problema doble, estaríamos duplicando el problema, haciendo por supuesto más difícil el manejo de ese sobrepeso porque vamos a tener
mucha insulina y mucha más grasa que es ácida y que nos va a hacer como un círculo vicioso e impedirnos que bajemos de peso adecuadamente, así nos estemos empezando o ya llevemos un tiempo cuidándonos. ¿Qué pasa con esto? Que al tener tanto sobrepeso u obesidad se pueden desarrollar enfermedades muy peligrosas, como por ejemplo la que acabamos de mencionar, la diabetes, y lo que estábamos diciendo, enfermedades cardiovasculares o enfermedades cardíacas y de la circulación. Las personas con sobrepeso también empiezan a sufrir, por supuesto, de problemas articulares, por ejemplo, dolor, rigidez, inflamación de las articulaciones, porque pues la articulación no está hecha, no estaba diseñada para cargar este peso como tal, y la articulación se va a desgastar y va a empezar a tener este problema de rigidez, de dolor, de desgaste, de inflamación. Si no tomamos medidas rápidas para resolver esta situación de acidificación, con el tiempo se pueden producir enfermedades como por ejemplo la osteoporosis y también presentarse más fácilmente las fracturas. Entonces es muy importante de verdad que este tema de mirar cómo está nuestro cuerpo, de hacernos evaluar y determinar cómo está nuestra sangre, cómo está nuestro pH, si estamos haciendo algo para acidificarlo mucho, lo tengamos muy en cuenta y empecemos a evaluarnos. Otra cosa que es importante mencionar es que todo tiene que ver con el tema de que estemos muy ácidos, ¿cierto? Se nos puede alterar casi que todos los órganos, sin embargo, estamos aquí nombrando como situaciones muy frecuentes que a veces no relacionamos con esto, que a veces ni consultamos y que es importante nombrar para que lo tengamos en cuenta, como por ejemplo la sensibilidad en los dientes. ¿Sí? Muchas personas lo sufren, vamos al odontólogo, nos recomiendan a veces unas cremas especiales muy buenas que nos ayudan para eso. Pero resulta que el sentir dolor al comer los alimentos fríos o calientes también, el sufrir, por ejemplo, de caries con frecuencia, tiene mucho que ver con que nuestro cuerpo esté muy ácido. Entonces, esto es, digamos, un síntoma, un signo de cual debemos consultarle también al médico para que nos pueda evaluar y darnos como una guía mejor. También el tema del sueño. Eso se presenta con muchísima frecuencia en las personas con un pH ácido, el sufrir de insomnio. El descansar mal, el estar con mucha dificultad para empezar a dormir, para conciliar el sueño, presentan muchísima dificultad para esto. Pueden durar 2-3 horas tratando de dormirse, dando vueltas en la cama y no concilian el sueño fácilmente. Cuando lo hacen, ¿sí? Aparentemente no duermen adecuadamente, no descansan bien y al otro día pues van a permanecer cansados absolutamente haciendo todo. Así sea un fin de semana que no tengan trabajo, van a estar cansados porque el cuerpo está inflamado y no descansó adecuadamente. La doctora recomienda. Como habíamos mencionado al comienzo del programa, un tema muy importante con la acidificación o la acidez de nuestro pH en nuestro cuerpo es empezar a presentar alteraciones o problemas con el tema inmunitario, con el tema de nuestras defensas. Definitivamente nuestro cuerpo cuando es ácido, decimos que es como un caldo de cultivo para los virus y las bacterias, es decir, que se pueden presentar y se pueden reproducir fácilmente en nuestro cuerpo cuando estamos muy ácidos. ¿Qué pasa con esto? Pues que nos van a generar muchas infecciones mucho más fácil e inclusive infecciones repetitivas, por eso es importante, personas que cada rato están con infección en la garganta, infección en los ojos, infección en los pulmones, en la piel. Sí, van repitiendo como infecciones, toman antibióticos, no les funciona adecuadamente, lo cambian por uno más fuerte, etcétera. Todo un sinnúmero de condiciones y de medicamentos que toman y sin embargo a la semana, al mes siguiente, a los 2 meses vuelven otra vez con la infección. Eso no debería pasar y puede deberse al tema que estamos diciendo, al tema que nuestro cuerpo está muy ácido. Entonces, normalmente si tenemos un sistema inmunitario o inmunológico muy bajo, muy disminuido, pues vamos a tener habitualmente infecciones, como por ejemplo de hongos, en general las gripas, en general temas de piel y todos estos virus que andan por todas partes, en el trabajo, en el colegio, en la calle, en el transporte, pues los vamos a atrapar o nos van a atrapar más fácilmente y nos van a enfermar muchísimo más y con síntomas generalmente mucho más fuertes que si obviamente nuestro sistema inmunológico estuviera mejor, estuviera más fuerte y no estuviera nuestro cuerpo tan ácido. Otra cosa muy importante, hablando precisamente de infecciones, es el tema de las infecciones urinarias.
Las infecciones urinarias son mucho más frecuentes en mujeres, sí, eso es verdad, pero también los hombres las presentan y tiene muchísima relación con el tema de nuestro pH ácido. En general, estas infecciones, y muy fácil, se pueden presentar cuando, por ejemplo, aguantamos mucho para ir al baño, ¿sí? A veces no tenemos cómo, no tenemos dónde, o hay personas que definitivamente, si no es en el baño de la casa, no pueden ir pues a evacuar. Entonces presentan a veces estos problemas de que se presentan las infecciones urinarias muy frecuentes, pero otras veces también es porque hay problemas físicos como tal, que por ejemplo el uréter tenga alguna alteración, la vejiga, el riñón, hay que mirar qué es lo que está pasando. Pero sea lo uno, sea lo otro, definitivamente esto hace que el pH sea más ácido y que nos dé infecciones más fácil. Y que si nuestro pH está ácido de base, entonces estas infecciones urinarias se van a repetir mucho. ¿Qué también puede suceder con un pH ácido a nivel renal? Que nos empiecen a salir cálculos en los riñones, ¿sí? Que nos empiezan a dar esos cólicos en la espalda, en el estómago tan fuertes, y pueden deberse a la formación de los cálculos renales, los cálculos en los riñones, y generar mucho ardor en la vejiga y en la uretra al orinar. Entonces, tener estos síntomas muy pendientes y muy atentos, porque puede deberse a un estado ácido de nuestro cuerpo. Como habíamos mencionado, el tema del dolor muscular, que no sea justificado, me refiero a que si hice mucho ejercicio hoy, o si cargué algo muy pesado hoy, por supuesto que me va a doler algo, ¿cierto? Me van a doler las piernas, la espalda, algo me puede doler, pero si hoy fue un día de trabajo, digamos, normal, ¿sí? O de estudio normal, y me empieza a doler, a doler un músculo, a doler la espalda, a doler las piernas, que no encontremos como una justificación a este dolor, puede estar relacionado con el tema del cuerpo ácido. ¿Qué pasa? Que las toxinas, con el cuerpo ácido, las toxinas se acumulan en los músculos y articulaciones y nos van a causar esta inflamación, estos dolores, y también nos pueden llegar a ocasionar inclusive el tema del ácido úrico alto, es decir, lo que conocemos como la gota. Esta es una enfermedad que es muy dolorosa, ¿sí? Una hiperuricemia o gota, que es cuando se sube mucho el ácido úrico, y es una enfermedad que es demasiado dolorosa, que se relaciona mucho con la nutrición, pero que ya digamos que es un tema más profundo, más avanzado de esta toxina del ácido úrico, y que causa muchísimo dolor articular. Algo de lo que no hemos hablado con el tema de la acidificación es el tema del envejecimiento. En general, el tener tantas afecciones, por supuesto que va a generar envejecimiento, pero va a generar un envejecimiento prematuro. Es decir, que todo nuestro cuerpo, como les digo, si está ácido en la sangre, se va a afectar todo nuestro cuerpo. Entonces vamos a empezar a tener fallas en general en los órganos y en general a tener lo que llamamos un envejecimiento prematuro. Es decir, que también externamente podemos alterar nuestro físico, ¿cierto? No solamente con los síntomas de dolor y todo esto, sino también con la parte externa. Definitivamente, el tener el cuerpo ácido no nos conviene en absoluto. La recomendación es que consultemos, que tratemos de mirar si estamos teniendo alguno de estos síntomas y consultemos para que podamos saber qué es lo que está sucediendo. No importa la edad, no importa si estoy muy joven, no importa si estoy muy mayor, no importa si creemos que ya estoy muy avanzado y no hay nada que hacer con nuestra enfermedad. Resulta que puede ser un tema de lo que estamos hablando, de que esté muy ácido y podamos tener alguna recuperación, alguna mejoría. Habíamos mencionado al inicio el tema de los problemas digestivos. Sí, claro. Cuando hay muchísima inflamación en las mucosas, como la del estómago, pues vamos a empezar a tener síntomas. ¿Síntomas qué? Como por ejemplo la inflamación en el estómago, que lo conocemos a veces como el colon que se irrita, el colon irritable. Y es algo que molesta mucho, que es también muy doloroso y que nos puede llevar también a otros problemas. Recordemos que las células tan inflamadas, del órgano que sea, pero sobre todo hablando de la mucosa del estómago, pueden llegar a convertirse en células malignas por estar tan inflamadas. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado y consultar pues lo más pronto posible. Con el tema digestivo también podemos presentar síntomas como por ejemplo de gastritis, lo que llamamos como el ardor en la boca del estómago, náuseas, sensación de reflujo, como ese ardor que inclusive a veces llega hasta la garganta, que a veces después de la endoscopia nos dicen que tenemos esofagitis, que tenemos gastritis.
Todo esto hace que nuestro cuerpo esté muy ácido, si estaba desde antes, y que permanezca ácido y vaya empeorando. Es decir, que al empezar el tratamiento, empezar a tratar, a mejorar el tema del cuerpo ácido, vamos a empezar a mejorar también la inflamación intestinal y empezar a mejorar todos estos síntomas. Igualmente que en el tema digestivo, en el tema del aparato digestivo, también vamos a tener problema en el aparato respiratorio. Como vemos, pues, digamos que en casi todos los órganos podemos tener problemas con este tema del cuerpo ácido. ¿Qué pasa con el tema respiratorio? Que aparte del sistema inmunológico bajito, que nos puede empezar entonces a dar más infecciones frecuentemente, ¿sí? Más de virus, de bacterias, entonces también vamos a tener disparadas el tema de las alergias, ¿sí? El tema, por ejemplo, del asma, el tema de la rinitis, vamos a tener extremadamente disparadas estas alergias, cosa que inclusive es tanto que una rinitis te puede alterar la calidad de vida enormemente, que ya no es la rinitis que te dura 1 hora en la mañana, sino que puede durar toda la mañana, inclusive todo el día, que si hizo calor terrible, pero si hizo frío peor. Inclusive hay rinitis que se empiezan a alterar por la alimentación, que comí alguna salsa y ya de una vez da una rinitis terrible, o algo picante o algo con grasa. Bueno, depende pues como lo que esté generando a veces de alimentación la rinitis en la persona, pero llegamos como a este punto, a que sea tanta la inflamación, la irritación y la acidez de las mucosas respiratorias, que ya no solamente son las infecciones de bronquitis, neumonía, todo esto, sino que también el tema de las alergias, el tema del asma, el tema de la rinitis, como decimos, se aumenten terriblemente y sea muy difícil, no imposible por supuesto, pero sí muy difícil de tratarlas, como que se gasta o se demora mucho tiempo en recuperar esta inflamación respiratoria, y eso hace que el sistema respiratorio esté con mucho temor, digamos, de que empiece a infectarse, porque puede suceder, al estar tan inflamado, entonces los virus, las bacterias se van a pegar a él más fácilmente, y de una, digamos, rinitis, por ejemplo, o un inicio de asma, se puede sobreinfectar y llegar a bronquitis, a neumonía y a todos esos virus de los que hemos ya escuchado últimamente, el H1N1, el mismo COVID, todo esto. Sin embargo, sí, es muy importante que tengamos en cuenta que todo esto tiene manejo, que podemos volver a tener nuestro cuerpo en un pH adecuado, en un pH más alcalino, más hacia el lado alcalino, para que podamos desinflamar y podamos pues recuperar la función de todos nuestros órganos. Algo que se me había olvidado mencionar es el tema de la parte emocional, ¿sí? Cuando tenemos como alteraciones en la parte emocional, en la parte de nuestro ánimo, por ejemplo, personas con episodios de depresión o simplemente de tristeza, que no es lo mismo, aclaremos que no es lo mismo tener depresión que tristeza, problemas del sueño, por ejemplo, mucha irritabilidad, es decir, con mal genio todo el día. Este tema hace que también nuestro cuerpo esté mucho más ácido, que el pH se baje mucho, que se vuelva muy ácido, y que en cosas como les digo, que a veces pensamos que no tienen mucho que ver, que yo esté triste o muy irritable, ¿qué me va a pasar? No me va a pasar nada, no me voy a enfermar, simplemente estoy triste, y resulta que al cuerpo sí le está pasando algo y sí se está volviendo un poco más ácido y se está empezando a inflamar. Entonces, esto lo menciono porque a veces nos vamos mucho y exclusivamente a la parte física, como a lo que notamos, a lo que vemos, y no le prestamos la atención adecuada a nuestra parte emocional. Esto ha cambiado mucho últimamente, ya ahora tenemos mucho más la cultura de consultar por el tema de pronto de que estoy muy ansioso, de que estoy muy depresivo, o de que tengo tristeza, o de que no sé manejar bien mi mal genio. Todo eso ya se ha presentado pues últimamente como más consultas por el tema, buscando como más ayuda, más apoyo. Sin embargo, aún hay personas que no le colocan la atención adecuada, no le prestan como la importancia adecuada a este tema emocional, y definitivamente es muy importante. Les quiero recordar que hay un órgano que se carga muchísimo con el tema emocional, el hígado, ¿sí? Creemos que solo con la alimentación, con el alcohol, con un poco de cosas, pero resulta que el estrés
la ansiedad, la depresión, todo este tema emocional, también están ayudando muchísimo a que el hígado se inflame mucho, a que empiece a funcionar mal, a que empiece a funcionar muy lento, y esto sí ya nos lleva a síntomas físicos. No debemos esperar a tener estos síntomas físicos. Si creemos que necesitamos ayuda para algún tema emocional, debemos buscarla, debemos hacer algo, porque no está bien estar así, no está bien estar triste todo el día, con depresión, con ansiedad, como nerviosos, que decimos, que muchos pacientes me dicen es que ando nervioso todo el día, no sé qué hacer, no se pueden ni concentrar. Hay que consultar por todo esto, porque existen tratamientos, existen terapias, existen diferentes cosas que podemos realizar para mejorar todo esto del tema emocional. La doctora recomienda. Recuerden que nos pueden contactar al WhatsApp 316-435-1177, y en redes nos pueden buscar en YouTube, en Instagram, como @la doctora recomienda. Les voy a repetir nuevamente el teléfono para que lo puedan escribir por ahí, para que lo puedan grabar en su teléfono y se comuniquen con nosotros y hagan sus preguntas sin ningún inconveniente, o nos pidan la consulta si la requieren. Les repito, el WhatsApp 316-435-1177. 316-435-1177. Y en redes, en Instagram y en YouTube. En Instagram nos pueden encontrar como @la doctora recomienda, y en YouTube también está el canal que se llama igual, La Doctora Recomienda. En ese canal pueden ver diferentes videos sobre varios temas, seguramente alguno va a ser de su interés, y también nos pueden hacer preguntas o consultas por las redes, por medio de Instagram o por medio de YouTube. Hablando acerca de nuestro tema de hoy, de la acidez de nuestro cuerpo, vamos a contarles qué podemos hacer o qué debemos hacer para mejorar todo este tema. Ya hemos mencionado que el tema de la nutrición es súper importante, que hay alimentos que nos acidifican más nuestro cuerpo, que nos inflaman más, y que debemos consultar adecuadamente para que nos puedan apoyar o crear como una especie de asesoría nutricional, digamos así, personalizada, que sería lo ideal para empezar pues a mejorar. Sin embargo, como habíamos mencionado, hay ciertos alimentos que podemos ir disminuyendo, como el tema de los lácteos, de las carnes sobre todo rojas, del huevo, en general de los azúcares, por ejemplo, que son alimentos que nos van a ayudar, o que nos que nos van a empeorar el tema de la acidificación de nuestro cuerpo. Digamos que esto es así muy a grosso modo, porque la idea es que hagamos una asesoría nutricional personalizada, ¿sí? ¿Para qué? Para que nuestro paciente, la persona que nos consulte, nos pueda hacer todas las preguntas necesarias que considere importantes, que considere que debe saber o que debe hacer para el tema nutricional. A veces no se tiene claro cómo preparar cierto alimento, a veces dicen, bueno, pero si no tomo leche, mis huesos se van a dañar, y no es verdad. O de pronto si dejo de comer carne, entonces, bueno, voy a estar mal alimentado. No es así. Hay alimentos que podemos cambiar por otros, ¿cierto? Como suplementar también, pero generalmente lo que se hace es cambiar de alguna manera un alimento por otro. Un ejemplo muy pequeño, por ejemplo, el tema de la leche de vaca, el tema de los lácteos. De pronto han escuchado mucho el tema de la leche de almendras, por ejemplo, o la leche de arroz, la leche de coco, la leche de alpiste. Son leches naturales que inclusive la persona en casa las puede hacer, que les podemos como decir o enseñar cómo se pueden hacer, pero que también se consiguen pues en el mercado, ¿sí? Que no son de difícil acceso, tampoco en un costo excesivo, pero todo esto hay que mirarlo con el paciente, y ya él va a decidir si la quiere preparar, si la quiere comprar, o si un día prepara y otro día compra, y saber de pronto cuál le sirve más. ¿Sí? Hay pacientes que de pronto por su colon les sirva más la leche de alpiste, por ejemplo, y porque es diabético, pero al paciente hipertenso de pronto le sirva más la leche de almendras. Hay que mirar cada paciente, eso sería lo ideal. Así como con los medicamentos, que a veces hacemos la famosa automedicación y muchas veces no nos funciona o nos funciona mal porque creemos que
al medicamento que tomó nuestro familiar o nuestro vecino, nuestro amigo, también nos va a servir a nosotros y resulta que no nos sirvió, nos empeoró. Con el tema alimentario también pasa igual. Hay personas, por ejemplo, que el aguacate les genera una irritación estomacal, gástrica terrible, que los inflama terrible, que inclusive les causa como esofagitis, ese ardor, ese reflujo. No es común que esto suceda, pero hay personas a las que les pasa y hay otras personas a las que el aguacate les produce el efecto totalmente contrario. Les ayuda a desinflamar el colon, les ayuda a que su digestión sea mejor, en la parte nutricional les ayuda muchísimo porque realmente es un alimento que tiene unos aceites muy especiales y muy importantes que puede ayudar muchísimo, pero hay personas a las que no les funciona, a las que no les sienta bien. Entonces ya hay que mirar qué alimentos, por ejemplo, podemos usar para reemplazar, por decir, este es un ejemplo, el aguacate, la leche, algunos granos, por ejemplo, o si los podemos preparar diferente para que no nos causen como estos síntomas negativos. Entonces, el primer punto también es mejorar nuestra alimentación, nuestra nutrición. No tiene que ser una alimentación costosa, porque a veces pensamos eso, la alimentación sana, la alimentación que no me inflame, que no me acidifique, va a ser súper cara y no lo puedo hacer. Es más, ni siquiera lo intento, ni siquiera voy a mirar porque eso debe ser carísimo. Y resulta que no es así. A veces hasta que el paciente no va y no hablamos y no se siente, ya hacemos cuentas inclusive, no cree que realmente no sale más costoso la alimentación sana. ¿Qué es lo que a veces sucede? Que a veces nos da es como pereza, ¿cierto? Eso es así. Y te los digo porque a mí también me pasa, a mí también me ha pasado, a veces dejamos, por ejemplo, sé que hay personas o habían pacientes que, por ejemplo, dejaban hechos los 5 almuerzos de la semana, por ejemplo, ¿sí? Pasa. O el arroz de la semana, pues, o cosas así, se deja hecha, no sé, el domingo, el lunes, para llevar en la coquita toda la semana. Está bien, nos ahorra tiempo, es un arroz casero, con ingredientes buenos que tratamos de conseguir, pero sucede que a veces no lo conservamos bien, ¿sí? O no sabemos que esos granos no se pueden guardar de determinada manera, que si descongelamos todo lo estamos dañando, que toca descongelar de a poquito, bueno, diferentes situaciones, y eso hace que el alimento se dañe, que ya no sea, de pronto ni huele mal ni sabe mal, que es el problema, ¿cierto? Que lo que nos huele mal y sabe mal, pues no lo vamos a consumir, pero cuando no sabemos si lo estamos consumiendo y empezamos a causar daños. Entonces, hay cositas, todo esto que en la consulta vamos a ir aclarando, a ir despejando. Por supuesto, aquí también en el programa, cada vez que podamos, vamos a ir como dando algún tip, alguna ayuda, algún apoyo, solucionando algunas preguntas de nuestros oyentes para que podamos ir mejorando el tema nutricional. Recuerden que también vamos a estar teniendo invitados en nuestro programa que nos van a ayudar con diferentes situaciones y que vamos a ir pues anunciando a lo largo de nuestros programas. Algo importante también de mencionarles es que aparte de la nutrición, también hay terapias y hay, digamos, sustancias como tal que nos pueden ayudar a que nuestro cuerpo empiece a buscar más el lado alcalino, a dejar de ser tan ácido, a dejar de estar tan inflamado. Una de esas terapias es la que es muy, digamos, popular últimamente, ¿cierto? Que la hemos escuchado muchísimo, que la nombran, digamos, en muchas partes de medicina, nuestros familiares, nuestros amigos de pronto nos han hablado sobre eso, que es la sueroterapia. La sueroterapia es, como su nombre obviamente lo dice, una terapia, pero que se utiliza por nuestra vena, que es un suerito, como el que nos colocan en un hospital, por ejemplo, pero que va especialmente diseñado con oligoelementos, minerales, vitaminas y otras sustancias que nos van a ayudar para lo que necesite cada persona. Si la alimentación ojalá debería ser personalizada, la sueroterapia muchísimo más, ¿sí? Porque definitivamente eso va con unas dosis especiales y específicas para cada persona que nos ayudan a que realmente mejoremos en este tema puntual del pH o de nuestro cuerpo ácido. Pero es importante que hagamos la evaluación de la persona porque no todos los sueros nos van a servir ni a todas las personas se les pueden colocar. Por ejemplo, hay sueros que no se le pueden colocar a las personas con hipertensión. Hay sueros que no se les pueden colocar a las personas con alguna alteración hormonal, por ejemplo, con tiroides alta, por decir, o con tiroides bajita, depende. Pero hay otros que precisamente se utilizan para el control de la tiroides, para el control de la hipertensión, de la diabetes.
y que ya podemos ir, digamos, colocando, personalizando de acuerdo al paciente. Esto es súper importante. Que tengamos claro, a veces, digamos, nos promocionan o nos venden la idea de que suero para la migraña y para todos lo mismo. No se debe hacer, ¿sí? No se debe hacer porque no sabemos realmente qué otra enfermedad tiene la persona, inclusive tiene que ver con los medicamentos que de pronto esté tomando para algo, las alergias, o sea, muchas cosas. Entonces, de ahí la importancia de la evaluación médica y de que inclusive los sueros, la sueroterapia, para mejorar la parte ácida de nuestro cuerpo, también la hagamos personalizada. ¿Cómo personalizada? Con una valoración médica, y ya el médico va a organizar y te va a decir, mira, vamos a hacer un suero así, cada tanto, cuántos son, tantos, cada semana, cada 2, depende, y vamos a colocar estos componentes, que es lo que te va a ayudar a que tu cuerpo empiece a estar más alcalino, a que de pronto mejores los dolores, las migrañas, el sueño, todo el tema gástrico y todo lo que hemos hablado en el programa. Esa es una terapia que definitivamente es muy buena y es muy efectiva, porque casi que desde el primer momento, cuando ingresa al cuerpo la sustancia o las sustancias que estemos colocando en el suero, vamos a empezar a sentir la mejoría. Digamos que no es que nos vamos pues a salir bien completamente de la primera sesión de suero, pero sí vamos a empezar a notar la recuperación de las dolencias que teníamos, porque empieza de una vez a volver nuestra sangre más alcalina, ¿sí? A mejorar un poco el tema de la acidez de nuestra sangre, de nuestro cuerpo. Entonces, por supuesto, vamos a empezar a tener una recuperación pues en toda esta sintomatología. Aparte de la sueroterapia, también existen sustancias vía oral, es decir, sustancias tomadas especialmente diseñadas para alcalinizarnos. Se pueden usar de diferentes maneras, de esa vamos a hablar en nuestro próximo programa o en un próximo programa, que son sustancias que se preparan de una forma muy especial, con una técnica especial definitivamente, con maquinaria diferente, con maquinaria especializada, y que lo que hacen es precisamente ayudarnos a acidificar nuestro cuerpo, nuestras mucosas. Por esto, esta sustancia a veces se aplica no solo tomada, como estoy diciendo, no solo vía oral, sino que también se puede aplicar, por ejemplo, en spray. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Son sustancias que empezamos a manejar, por decir, un acné. Un acné es una enfermedad que todos conocemos, todos hemos visto, si no vivido, entonces la hemos visto en alguien, que causa esos brotes que a veces pueden ser muy pequeñitos o a veces muy grandes, muy terribles, en la cara, en la espalda, a veces en las piernas, en general en la piel de las personas, y que muchas veces dejan inclusive cicatrices. Esto se causa por es una infección, ¿cierto? Es un tema que es infeccioso, pero que no todo el mundo tiene pues una bacteria que causa esto, pero que sí tiene que ver mucho con el tema de nuestra acidificación de la piel, muchísimo, muchísimo. Entonces, si tenemos este acné, si empezamos con el tema de la sustancia que les estoy comentando, en spray, por ejemplo, aplicarla sobre nuestra piel, hacernos limpiezas faciales con esta sustancia, aplicarnos en spray encima, a que esta sustancia sea, por ejemplo, nuestro desmaquillante, ¿sí? A utilizarla con cierta frecuencia, vamos a notar cómo toda esta, digamos, infección o todo este problema del acné empieza a desaparecer, porque ya nuestra piel no va a estar tan ácida y no va a estar como este caldo de cultivo que hablábamos, lista para que se siga reproduciendo, por ejemplo, el tema del acné. Entonces ya no le va a dar cabida a este acné y va a empezar a irse todos esos granitos, todas esas pústulas, y a mejorar inclusive el tema de la cicatrización. Pero esto es muy importante, como siempre les repito 1000 veces, consultar para ver qué hay que hacer y cómo podemos hacer para mejorar, por ejemplo, esto. Entonces, es una sustancia que es muy efectiva porque hace precisamente esto, alcalinizar nuestras mucosas. En este caso del ejemplo del acné, pues alcalinizar nuestra piel. ¿En qué otra cosa nos puede ayudar esta sustancia que les estoy comentando? Nos puede ayudar mucho con el tema de la gastritis y con algo que pues se presenta muy, muy, muy frecuente últimamente, y es el tema del Helicobacter pylori. Yo sé que lo han escuchado, yo sé que muchos de nuestros oyentes lo han sufrido, porque es una bacteria, el Helicobacter pylori es una bacteria que se contagia muy fácilmente, demasiado fácilmente,
Si en la familia hay alguien con Helicobacter pylori, es común y normal que el resto de la familia también lo tenga, o al menos algunos de la familia, inclusive los niños. Se contagia tan fácilmente como con un pedacito de comida que compartimos. Por decir, el papá tiene Helicobacter, no sabe, y mordió una galletica, de ese pedacito que mordió le dio al niño, y ahí estuvo el contagio para el niño. ¿Sí? Se contagia de verdad muy fácil, se contagia por el agua, por los alimentos. Entonces es muy fácil que mucha gente lo tenga, de acuerdo a estudios casi que todo el mundo lo podemos tener, sino que tenemos como ciertas condiciones especiales para poder desarrollar la infección y otros no mucho, o unos con más síntomas y otros no tanto. Sin embargo, es una bacteria que si se desarrolla y genera síntomas puede llegar a ser muy fuerte. De hecho, estudios clínicos nos dicen que esta bacteria puede llegar a ser uno de los causantes o empeorar pues el tema del cáncer de estómago, del cáncer gástrico. Entonces es algo a lo que debemos ponerle mucha atención y manejar. ¿Qué pasa con el Helicobacter? Aparte que sea muy contagioso y de que afecte tanto el estómago, que deja secuelas. Que cuando tenemos síntomas, a veces vamos al EPS o a nuestro médico particular y nos van a hacer el examen. A veces nos hacen endoscopias para mirar por dentro cómo estamos y a veces también nos hacen pruebas de sangre para mirar si tenemos Helicobacter. En ambos casos, en la prueba de sangre o en la endoscopia, ahí nos van a mirar y a decir si tenemos Helicobacter. Cuando lo tenemos positivo, nos van a dar el tratamiento, generalmente antibiótico. Muchas veces y casi siempre el tratamiento es antibiótico porque es una bacteria muy agresiva a la cual pues hay que manejar de manera agresiva también. Pero ¿qué pasa con el medicamento, con el antibiótico? Que lo tomamos, la bacteria se va porque generalmente con el antibiótico adecuado se elimina, pero si no tratamos las secuelas, las consecuencias, las úlceras que deja, las heridas que deja en nuestra mucosa gástrica, pues la infección o puede volver o nos puede dejar síntomas muy severos y con el tiempo de tanta inflamación, porque esas úlceras se inflaman mucho, pues nos pueden llegar a formarse células malignas o células cancerígenas. Entonces, aparte del manejo de la bacteria, también hay que manejar el tema de cicatrizar esas secuelas que dejó la bacteria. Con esta sustancia que les estoy comentando, es un apoyo al suero, ¿cierto? Es un apoyo a nuestro cambio nutricional, a nuestra terapia de suero. Consumir esta sustancia nos ayuda también a eliminar la bacteria del Helicobacter y a empezar a cicatrizar todas estas úlceras que les cuento. Si logramos una buena cicatrización y una adecuada desinflamación, ¿sí?, de la mucosa, definitivamente va a ser muy difícil que la bacteria vuelva y los síntomas tienen que desaparecer, a veces definitivamente. La doctora recomienda. Finalmente queremos recordarles que estamos a su total disposición para consultas, para que nos pregunten lo que necesiten, para que busquen una evaluación médica adecuada. Recuerden que nos pueden contactar al WhatsApp 316-435-1177 y en redes nos pueden buscar en YouTube, en Instagram como @ladoctorarecomienda. Les voy a repetir nuevamente el teléfono para que lo puedan escribir por ahí, para que lo puedan grabar en su teléfono y se comuniquen con nosotros y hagan sus preguntas sin ningún inconveniente o nos pidan la consulta si la requieren. Les repito, el WhatsApp 316-435-1177. 316-435-1177. Y en redes, en Instagram y en YouTube. En Instagram nos pueden encontrar como @ladoctorarecomienda y en YouTube también está el canal que se llama igual, La Doctora Recomienda. En ese canal pueden ver diferentes videos sobre varios temas, seguramente alguno va a ser de su interés y también nos pueden hacer preguntas o consultas por las redes, por medio de Instagram o por medio de YouTube. Les agradecemos muchísimo su atención, ha sido un placer estar con ustedes la mañana de hoy. Nos vemos el otro sábado. Chao, chao.